La llamada llegó tarde, de esas que resuenan en la noche como una advertencia que aún no entiendes. Estaba medio dormida cuando mi teléfono se iluminó con el nombre de Aaron, y antes de que pudiera siquiera decir hola, sentí el peso de su silencio. Me pidió que fuera a ver cómo estaba su madre mientras él estaba fuera del estado por trabajo. Solo una visita rápida, nada serio. Pero cuando entré en su silenciosa casa una hora más tarde, el aire parecía más pesado de lo normal y la mirada de sus ojos transmitía un miedo que me dejó helada. No se trataba de un simple favor. Era el comienzo de algo que nos cambiaría a los dos. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en estar presente cuando más importa, tómate un momento ahora mismo para dar me gusta, comentar, compartir y suscribirte a este canal, porque historias como esta nos recuerdan por qué la humanidad sigue siendo importante. La casa de Margaret estaba situada a las afueras de un pequeño pueblo de Ohio, el tipo de lugar donde las farolas parpadean y los vecinos siguen saludando, pero rara vez llaman a la puerta. La luz del porche zumbó cuando entré, y el familiar aroma a madera vieja y limpiador de limón me envolvió. Conocía a Margaret desde hacía años, desde que Aaron y yo nos hicimos amigos en la universidad, pero verla esa noche fue diferente. Parecía más pequeña, casi frágil, envuelta en un cardigan que parecía demasiado fino para la estación. Su sonrisa intentaba ocultar la soledad, pero no podía. La televisión murmuraba de fondo, no para entretener, sino para hacer compañía. Y entonces me di cuenta de lo tranquilos que debían de ser sus días desde que su marido Thomas falleció el invierno anterior. Me dije a mí misma que solo me quedaría unos minutos, comprobaría que había comido, me aseguraría de que las puertas estuvieran cerradas con llave y me iría. Ese era el plan. Pero los planes tienden a desmoronarse cuando la realidad se interpone. Margaret se movía lentamente por la casa, con las manos temblorosas lo justo para que se notara, y cada ruido parecía sobresaltarla. Intentaba actuar con normalidad, preguntando por Aaron, por mi trabajo, por el tiempo. Pero había una tensión en sus hombros que no se aliviaba. A medida que pasaban los minutos, la verdad se revelaba en los espacios entre sus palabras. Las noches eran las más difíciles. El silencio le oprimía el pecho y el sueño llegaba en fragmentos cortos e interrumpidos. El miedo se apoderaba de ella cuando se apagaban las luces y los recuerdos llenaban la oscuridad donde antes estaba Thomas. Me quedé sentada más tiempo del que tenía previsto, escuchando mientras ella hablaba de pequeñas cosas, del dependiente de la tienda de comestibles que le recordaba a su hermana, del rosal que Thomas plantó antes de enfermar. Cada recuerdo era como un hilo que me arrastraba más profundamente a su mundo. Notaba que se estaba guardando algo, algo que le daba miedo decir en voz alta. Y cuando finalmente me tomó de la mano, su apretón fue fuerte, desesperado, de una manera que me hizo doler el corazón. No quería estar sola esa noche, no por el peligro que había afuera, sino por la tormenta que había dentro de su mente. Necesitaba la presencia de otra persona para recordarle que todavía estaba allí, que todavía era vista. Me costó más de lo que esperaba tomar la decisión. Una parte de mí se preocupaba por los límites, por lo que la gente pudiera pensar, por cómo se sentiría Aaron. Otra parte de mí recordaba a mi propia madre después de la muerte de mi padre, cómo dejaba la radio encendida toda la noche solo para escuchar otra voz. La compasión luchó con la vacilación, y la compasión ganó. Me dije a mí misma que eso era lo que significaba ser un ser humano decente. Quedarse cuando sería más fácil irse. Preparé té, apagué las fuertes luces del techo y me senté con Margaret en la sala de estar mientras el reloj pasaba de medianoche. La noche se alargaba lentamente, llena de sombras suaves y el tic-tac de un viejo reloj de pared. Margaret acabó quedándose dormida en su sillón, con una respiración superficial pero constante. Yo me quedé despierta, velando por ella, sintiendo el extraño peso de la responsabilidad asentarse en mis huesos. Cada ruido exterior me ponía en alerta. Cada movimiento en su sueño desviaba mi atención hacia su rostro. En aquellas horas de silencio, comprendí algo importante. La soledad no es ruidosa. No grita.
Susurra hasta convencerte de que nadie notaría tu desaparición. Esa comprensión cambió la forma en que la veía a ella y la forma en que veía mi propia vida. En algún momento antes del amanecer, Margaret se despertó con lágrimas en las mejillas, de esas que se deslizan sin permiso. Habló de Thomas, de cómo la cama le parecía demasiado grande, de cómo el futuro le daba más miedo que el pasado. La escuché, sin intentar arreglar nada, solo estando allí. Cuando la primera luz de la mañana se coló por las cortinas, algo cambió. El miedo no desapareció, pero se suavizó. La casa se sentía más cálida, menos como un caparazón y más como un hogar de nuevo. Cuando Aaron llamó más tarde esa mañana, su voz se llenó de alivio al saber que yo seguía allí. No se había dado cuenta de lo mal que estaban las cosas, y yo tampoco hasta que me quedé. Los días siguientes trajeron cambios que no esperaba. Empecé a visitar a Margaret más a menudo, a veces solo para tomar un café, otras para ayudar con las tareas que solía hacer Thomas. Poco a poco, ella empezó a reír de nuevo. Al principio era un sonido suave, pero luego se hizo más fuerte. Se unió a un grupo de la iglesia, empezó a hacer voluntariado en el banco de alimentos local e incluso replantó el rosal en primavera. Nuestra conexión ya no nacía de la obligación, sino del respeto y el cariño mutuos. Ella me recordó que la amabilidad no requiere grandes gestos, solo presencia, solo quedarse cuando alguien te pide que no te vayas. Una tarde, meses después, mientras estábamos sentadas en su porche, viendo cómo el sol se ocultaba tras los árboles, Margaret parecía tranquila de una forma que no había visto antes. El miedo que antes la atormentaba por las noches había aflojado su control. Seguía echando de menos a Thomas. Siempre lo haría, pero ya no se sentía invisible. Y me di cuenta de que aquella noche también me había cambiado a mí. Era más paciente, más consciente de las batallas silenciosas que libran las personas cuando nadie las ve. Comprendí que a veces lo más importante que puedes dar a alguien es tu tiempo. Si esta historia te ha llegado al corazón, si te ha recordado a alguien que necesita un poco más de amabilidad, por favor, dedica un momento a darle a me gusta, compartir y suscribirte. Tu apoyo ayuda a que estas historias lleguen a las personas que más las necesitan. Y antes de que termine este video, deja un comentario a continuación diciéndonos por quién te quedarías si te pidieran que no te fueras. Porque a veces una noche de compasión puede resonar durante toda una vida, cambiando dos almas de formas que ninguna de ellas esperaba.